Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del momento que estás viendo este video. Estamos nuevamente acá en este canal, tu canal Teología Arminiano-Wesleyana del Nazareno, para poder presentar en esta oportunidad una reacción a un debate muy interesante que yo vi y me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con el tema de la escatología, de las visiones escatológicas, para interpretar, en este caso, Apocalipsis 20 y toda la teología bíblica. Eh, el objetivo de esta reacción no va a ser ni criticar o sea, no va a ser criticar a ninguno de los contendientes de este debate, eh, y tampoco, obviamente, al dueño del canal, que es un canal maravilloso de exposición de, eh, de todo lo que tiene que ver con la verdad bíblica, que es Jaque Mate Ateos, sino que es poder acercarnos a través de grandes exponentes de la escatología a el conocimiento más profundo de estas visiones y también dar un poquito de nuestro aporte, ¿no? Desde la visión, como les dije, una visión wesleyana. Yo tengo también una visión un poco dispensacionalista, progresiva, pero siempre respetando a las personas y admirándolas, ¿sí? Leí alguna literatura de uno de los hermanos que va a exponer en este video, así que es altamente recomendable tanto el canal como los hermanos que van a debatir. Así que la idea es poder reaccionar un poco. El video dura 2 horas, así que no vamos a usar todo el tiempo del debate, para poder aprender un poco más y también poder reflexionar acerca de cómo cada una de las posturas, en este caso, el amilenialismo y el premilenialismo histórico, ven la escatología bíblica. Bien, si te gusta este video, por favor, si llegas hasta el final, deja un like, y si no lo hiciste y quieres ser parte de este hermoso canal de teología y demás temas de divulgación de la verdad cristiana, suscríbete porque es gratis y sé parte de este canal. Y compartilo, por favor, y deja eh, tu, tu parecer en los comentarios, y también, si así lo deseas, puedes suscribirte al canal, ya sea de los exponentes que están acá, eh, el pastor Álvaro Guayabas y, no, perdón, Guachala, y el pastor Nathan Díaz, y este canal que es Jaque Mate Ateos. Bien, vamos a comenzar con la reacción. Vamos a adelantarnos un poco. Vamos a poner la velocidad de reproducción. Esperen un poquito, está lento. Vamos a ponerla 1.75, está bien. Vamos a dejarlo en 1.75. Ahí está. Y vamos a comenzar con la reproducción. Desde aquí, Oh, gracias, hermanos. voy a colocar un temporizador al lado, pastor. Perfecto, lo voy a necesitar. Bueno, gracias, hermanos. Como siempre, para mí es un gusto poder debatir estos temas. Comparto mucho lo que dice el pastor Nathan Anderson, de que estos temas son muy importantes, pues realmente van a marcar cómo un cristiano utilice su tiempo, incluso en el presente, y cómo vea la historia del cristianismo.
Y bueno, la verdad es de que, bueno, como me comentaron, vamos a enfocarnos en lo que es Apocalipsis 20, pero sinceramente es muy difícil simplemente ir a Apocalipsis 20 para defender el premilenialismo. Y quisiera comenzar explicando eso, pues muchas personas creen de que nosotros, los que sostenemos la posición premilenial, simplemente vamos a Apocalipsis 20 y decimos, bueno, esto es para el futuro, esto tiene que interpretarse literal, y simplemente hacemos eso. Ahora, yo sé, sinceramente, que muchas personas hacen eso, pero ese no es mi caso. ¿Por qué? Porque lo que voy a presentar como el premilenialismo histórico, aunque 15 minutos no me van a alcanzar para hacer esto, es de que la Biblia me obliga, me fuerza a interpretar el capítulo 20 de la forma en la que lo interpretamos. Entonces, no es de que nos acercamos al capítulo 20 de Apocalipsis y simplemente decimos esto debe ser literal, no, sino que cuando hacemos un proceso teológico desde Génesis, nosotros podemos darnos cuenta de que todo lo que se ha prometido desde el Antiguo Testamento, todo lo que Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, lo que los apóstoles esperaban en el Nuevo Testamento, todo eso nos guía a interpretar Apocalipsis 20 de la forma en la que nosotros lo interpretamos, como un milenio futuro en el cual Jesucristo va a reinar eternamente en este mundo. Y lo que voy a comentar también. Bien, ya al arranque de la exposición de 15 minutos del pastor Álvarez, ya nos está ofreciendo una interesante eh, postura, la postura premilenial histórica presentada dentro de el contexto de una herramienta hermenéutica que nosotros los wesleyanos conocemos muchísimo, que es la de desarrollar la interpretación de un pasaje de la Escritura, en este caso Apocalipsis 20, a la luz de toda la enseñanza de la Biblia. No simplemente enfocándome en el pasaje, ¿no? Acá el hermano va a enfocarse en el pasaje, pero como él dice, es necesario, le obliga a poder eh, atravesar la postura premilenial histórica a través de toda la enseñanza bíblica para poder demostrar que la totalidad de la enseñanza bíblica apoya la postura interpretativa premilenial histórica acerca de Apocalipsis 20. Entonces, arrancamos bien, ¿sí? Y si el pastor Nathan Díaz hace lo mismo, es excelente, porque arrancan a partir de una hermenéutica natural que considera eh, toda la enseñanza de la escritura para la interpretación de pasajes y textos difíciles. Eso es algo que nosotros tenemos que adicionar a nuestra, perdón, a nuestro bagaje hermenéutico teológico, para poder acercarnos no solo a la escatología, sino a todo el conocimiento de la teología bíblica. Bien, vamos a proseguir escuchando. Esperen que está un poco lento. Yo sé que esto va a sonar un poco sorprendente para algunos, pero el premilenialismo histórico no es lo mismo que el premilenialismo dispensacional. Tenemos muchas diferencias, si ven, tenemos algunas similitudes, pero aquí lo que quiero decir muy claramente es de que nosotros no dividimos la historia en dispensaciones, y sinceramente yo creo de que el premilenialismo histórico es la verdadera posición que no divide la escritura en diferentes etapas, sino que vemos una continuidad respecto a la historia y al progreso de la redención que Dios ha prometido a su pueblo, y vemos una continuidad, como he mencionado una vez más, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es por eso que en otras ocasiones, cuando se me ha dado la oportunidad de exponer el premilenialismo histórico, comencé haciendo eso, mostrando la relación de Dios con su pueblo de este libro de Génesis. Ahora, Bien, ya el pastor está remarcando la diferencia con, en este caso, el premilenialismo dispensacional que plantea, tal como dijo el hermano, una división entre las diversas economías o dispensaciones en las cuales Dios se interrelaciona con el ser humano. Entonces, el premilenialismo histórico eh, provee una continuidad teológica desde los comienzos hasta el final, ¿sí? Y distingue acá el hermano al premilenialismo histórico de el dispensacionalismo, que es también premilenial, aunque también reconoce, y es verdad, que hay muchas similitudes. algo que quisiera hacer antes de entrar al Nuevo
Testamento, y es a lo que me voy a dedicar ahora, a lo que escuché justo al pastor Nathan Díaz hace algunos días en otro debate, es de que él dijo de que, bueno, nosotros los premilenialistas y los postmilenialistas también muchas veces nos vamos al Antiguo Testamento, así que voy a intentar enfocarme en el Nuevo Testamento el día de hoy. Pero entrando al Nuevo Testamento hay algo que no podemos evitar tomar en cuenta, y es de que los judíos en el Nuevo Testamento estaban esperando un reino terrenal. Ahora, yo sé, entiendo muy bien la situación de los judíos y cómo ellos no entendieron muchas cosas de las enseñanzas de Cristo, lo odiaron, lo rechazaron, pero creo que no es algo menor el que los judíos de la época de Jesucristo, ellos estaban esperando un reino terrenal. También, dicho esto, quiero hacerles notar de que Jesucristo no va a corregir específicamente eso. Jesucristo no va a hacer una corrección, y pues, tenemos nosotros el Sermón del Monte, por ejemplo, donde Jesucristo va a corregir muchas cosas de parte de la teología y las prácticas judías, pero Jesucristo específicamente no va a corregir esa percepción que tenían los judíos respecto a un reino terrenal. Y él... Bien, acá tenemos una afirmación que creo que los dispensacionalistas y, bueno, también yo como wesleyano que adhiero a la escatología de la nueva creación, eh, coincidimos en que eh, hay una revelación del reino como algo que se dará a su plenitud en el contexto terrenal, que el reino no es una realidad espiritual solamente. No negamos, porque Jesús dijo, le dijo a Pilatos en un contexto muy específico, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para sacarme de tus manos o algo así, ¿no? Parafraseando ese texto de Juan. Pero eh, esta es una afirmación muy importante del premilenialismo histórico, la cual creo que tanto dispensacionalistas como eh, los que estamos en la escatología de la nueva creación coincidimos en que la escritura es clara en asegurar que una de las características fundamentales del reino prometido en el Antiguo Testamento y reafirmado en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles es de carácter terrenal. Quizás no, tal como dice el hermano acertadamente, quizás no de la manera que lo esperaban quizás los judíos del tiempo de Jesús, ¿no? Como un reino político meramente que se iba a imponer por la fuerza al mando del Mesías, quien iba a traer a las huestes celestiales con sus flamígeras espadas para derrotar a los romanos y elevar a los judíos a su estado o a un estado parecido o mejor del que tenía, por ejemplo, el rey David. Entonces, eh, sí había una esperanza, sí había una esperanza política de supremacía en aquel momento, pero el Señor Jesucristo y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento entendieron perfectamente el carácter terrenal del reino predicado por Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y después los mismos apóstoles. Esto es una afirmación contundente y una verdad bíblica, o por lo menos yo lo creo, ¿sí? Después vamos a ver la exposición del pastor Nathan, ¿sí? Seguimos. lo podría haber hecho, así como los apóstoles, de manera explícita, podría haberlo hecho y decirles, saben, el reino que yo he venido a establecer en este mundo va a ser espiritual, no va a ser terrenal. Creo sinceramente que esas palabras hubieran salido de nuestro Señor Jesucristo de manera muy sencilla y simple y nos hubieran evitado quizás muchas de las controversias que tenemos el día de hoy. Pero Jesucristo no va a hacer eso, no va a hacer eso. Ahora, obviamente Jesucristo sí va a hacer, lo que sí va a hacer es mostrarle a los judíos del primer siglo de que lo primero con lo que él tenía que lidiar antes del reinado terrenal que él les prometió en el Antiguo Testamento, él primero tiene que lidiar con el pecado y la muerte, los grandes enemigos de su pueblo. Y esto es algo que los judíos no entendieron lamentablemente en el primer siglo. Ahora, antes de entrar a algunos pasajes en el Nuevo Testamento, también quiero hacer lo siguiente. Quiero recalcar que mi posición, por si acaso, no niega de que Jesucristo esté reinando en el presente. Eso no es algo que yo niego, eso no es algo que el premilenialismo histórico niegue. Es más, lo que yo creo es que Cristo siempre ha estado reinando, Él siempre ha estado gobernando. Cuando escuchemos a los hermanos mileniales decir de que Él recibió toda potestad en Mateo 28, más adelante voy a hablar más de ese tema, nosotros creemos que sí, Jesucristo siempre tuvo potestad, Jesucristo siempre tuvo dominio, Jesucristo siempre tuvo poder. Yo creo ahora que Jesucristo está reinando, pero al mismo tiempo creo que Jesucristo ha prometido un reino terrenal. En segundo lugar, también quiero hacer notar de que la posición... Bien. Bueno, acá tenemos
otra afirmación clave de parte de nuestro hermano en cuanto a que eh, el premilenialismo histórico reconoce que si bien la idea era establecer un reino terrenal, Jesús tenía que lidiar con el pecado de su pueblo y de la humanidad. Entonces, es cierto que los judíos de ese tiempo entendieron mal el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo y no pudieron asimilar que Dios mismo en la persona del Hijo, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, iba a encarnarse, iba a estar en nuestro contexto humano para llevar sobre sí el pecado y así dar un golpe contundente al reino de las tinieblas y asegurar también la victoria eterna de todos aquellos que vayan a creer en el Mesías. Entonces, hay una realidad del reino terrenal, pero esa realidad también tenía que basarse en la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario sobre el pecado, Satanás y la misma muerte. ¿Sí? Eh, entonces, tenemos esta realidad de que era necesario que el Mesías diese su vida. No era necesario el rechazo por parte del pueblo judío del Mesías. Pero como vemos en la historia, sucedió. Entonces comienza a, el- a extenderse el reino a través de el pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿sí? Bueno, en la postura de nuestro hermano Álvaro, hay una reafirmación de la continuidad del pueblo de Israel en la iglesia de Cristo, ¿no? Que por ahí eso es un poco diferente a la mirada dispensacional. Otra cosa que remarcó el hermano Álvaro es que como premilenialista histórico, creía que, o cree que Cristo actualmente reina en los cielos, es rey, o sea, no tiene que esperar a su segunda venida para ser rey, para tener carácter real. Cristo es rey y en eso estamos totalmente de acuerdo y es la base de la redención. Cristo es el rey profetizado no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. El rey del universo, el rey de las naciones. Ahora, eh, dijo que no solo reina después de su resurrección, tal como dice varios pasajes de las cartas de los apóstoles, sino que siempre ha reinado como siendo Dios, siempre nuestro Señor Jesucristo ha tenido la supremacía, ha tenido la realeza sobre todo el universo. Y eso es algo compartido por, creo, todas las posturas escatológicas. Bien, vamos a continuar. Postmilenial es algo que yo también, aunque en mayor grado, yo aprecio mucho la posición postmilenial, pues sinceramente yo creo de que el reino de Cristo se está extendiendo igual. Y si somos fieles a lo que dice el Nuevo Testamento, vamos a encontrar eso. Jesucristo le va a decir a sus discípulos, el reino ya está entre ustedes, y Jesucristo también le va a decir a sus discípulos de que el reino se va a extender, el reino se va a expandir, de que el reino va a crecer. Y esto, sinceramente, a mí me agrada mucho de la posición postmilenial, ya es algo que yo rescato y que defiendo. ¿Por qué? Porque yo creo de que todo cristiano debe vivir en cierta manera con esa actitud, la actitud postmilenial, acerca de que la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, es la que extiende el reino hasta que su rey regrese. Entonces, eso es algo por si acaso de que, en lo cual podemos compartir y son cosas que la posición premilenialista histórica no niega. Por eso, también quisiera decir entre paréntesis de que la posición premilenialista histórica que yo sostengo no es una posición pesimista, es más una posición bastante positiva. Pero bueno, el día de hoy creo que no vamos a tener tiempo para conversar todo eso. Lo que quisiera Bien, otra cosa que aclara, y estoy 100% de acuerdo, es que
la iglesia es la encargada de extender el reino hoy por medio de la predicación de la muerte y resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones, ¿no? Y esa creencia es igual tanto en el amilenialismo como en el postmilenialismo, como en el premilenialismo dispensacional y, obvio, en el premilenialismo histórico. Además, afirma eh, la, eh, la, la esperanza que tiene esta postura en cuanto a que a pesar de todo lo malo que suceda y toda la furia de las fuerzas del enemigo se desaten, Dios tiene todo bajo control y Dios ha de revertir todo, comenzando obviamente con el reino milenial. Todas estas posturas que ha presentado en estos primeros 8 minutos el hermano Álvaro coinciden con casi las demás posturas, salvo obviamente que el amilenialismo piensa, ahora vamos a ver, que el amilenialismo piensa que el reino de nuestro Señor Jesucristo es espiritual, que estamos en el milenio y que la segunda venida de Cristo sería la consumación de ese milenio y que tanto el premilenialismo histórico como dispensacional cree que la segunda venida de Cristo es el inicio del reino milenial. Bien, vamos a proseguir. Pero es mostrarles algunos pasajes en el Nuevo Testamento que claramente nos muestran de que los apóstoles estaban esperando un reino terrenal. Jesucristo literalmente nos dice, ven que oremos diciendo, venga tu reino, ¿sí? Y todos estos pasajes, como he mencionado, yo no creo de que nieguen o anulen los pasajes que dice, en los cuales Jesucristo dice de que el reino ya está entre nosotros, en los cuales Jesucristo dice que el reino se va a extender, sino que en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo Testamento, porque hay continuidad en esto, siempre la Biblia nos va a guiar a tener una expectación mesiánica, nos va a guiar a tener una expectación de la llegada del rey, de la llegada de su reino. Es por eso que Jesucristo le va a decir a sus discípulos, oren diciendo, oren pidiendo, venga tu reino. Griego Basilea, la misma palabra que se va a utilizar en Apocalipsis capítulo 20. Lucas capítulo 21, Jesucristo hablando de los últimos días, escucha lo que Jesucristo le va a decir a sus discípulos, así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, esto es algo que no podemos negar en los evangelios y sinceramente creo que nuestra posición es la cual no hace a un lado, no rechaza, no elude los otros pasajes, sino que más bien los une y podemos ver de manera amplia y de manera más plena lo que es el reino de Cristo. Y sí, Jesucristo dice el reino ya está entre ustedes, pero Jesucristo también le va a decir a sus discípulos, una vez que ustedes vean ciertas señales, acuérdense de que el reino está cerca, ¿sí? Mateo capítulo 25, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este es un reino, hermanos, que Jesucristo dice ha sido preparado desde la fundación del mundo y es un reino, y en las palabras de Jesucristo en este pasaje creo que es muy importante entender, porque no solamente Jesucristo se va al Antiguo Testamento, sino que Jesucristo se va antes del Antiguo Testamento, es un reino que ya había preparado para su pueblo. En el Nuevo Testamento, hermanos, los apóstoles de manera explícita, ellos tenían... Bien, todos estos pasajes que está presentando el hermano afirman la realidad no solo eh, literal del reino, sino también la esperanza que esta realidad literal del establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra trae a la iglesia y a toda la humanidad, ¿sí? No solo a la iglesia o al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y yo podría agregar, como wesleyano, al cosmos entero, ¿sí? Entonces, todos estos pasajes que está presentando el hermano afirman la realidad esperanzadora del reino que se realizará en su plenitud eh, después de la segunda venida de Cristo en el cumplimiento literal de lo que dice Apocalipsis capítulo 20 de versículo 1 al 10 y los primeros 4 versículos que hablan acerca de el reino de Cristo con sus santos sobre la tierra. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. el entendimiento de que estaban esperando el reino de Israel a ser establecido en esta tierra. Hay un pasaje que sinceramente en el último debate que tuvimos con el pastor Nathan no encontró respuesta, hasta el día de hoy no encontró respuesta. Las respuestas a veces que escuchamos son de que los apóstoles, bueno, ellos para escuchar no habían recibido el Espíritu Santo todavía, ¿sí? Pero creo que eso, como voy a argumentar más adelante, son residuos de lo que es el gnosticismo, ¿sí? Personas que creen tener un conocimiento más elevado que los mismos apóstoles tenían. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 1, versículo 6, literalmente los discípulos le van a decir a Jesucristo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo presente.
Hermanos, este pasaje creo que es muy contundente respecto a este debate. ¿Por qué? Porque los discípulos no están en una etapa en la cual Jesucristo ya les dijo que eran tardos para escuchar, tardos para entender la palabra. Ellos están en una etapa posterior a esta. Si ustedes leen el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, van a encontrar de que literalmente Jesucristo les abrió la mente a las Escrituras y él mismo estuvo instruyéndolos acerca del reino y todas las cosas que él había venido a hacer en este mundo. Y después de esta instrucción y después de que Jesucristo les abrió la mente a las Escrituras, la pregunta que van a tener los discípulos es: ¿establecerás, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesucristo no les va a negar que va a hacer eso. Jesucristo lo que les va a decir más bien en el versículo 7 es: a ustedes no les toca saber cuándo va a pasar esto. Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo presenta la idea también de algo glorioso que ha de manifestarse en el futuro en la epístola a los Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 9, habla de esta misma creación esperando la manifestación de los hijos de Dios. Creo que, hermanos, esto es muy importante para cuando llegamos a Apocalipsis 20, porque literalmente no solamente se habla de Cristo reinando en esta tierra, sino nosotros como reyes y sacerdotes también y juzgando a las naciones. Y literalmente Pablo va a decir en Romanos capítulo 8, versículo 19, a lo que va a suceder en esta tierra, a lo que esta creación presente está esperando, es la manifestación de los hijos de Dios, de Dios, es la manifestación de la gloria que Dios va a dar a sus hijos. Así también Pablo presenta en Romanos capítulo 11 que estamos esperando la plenitud de los judíos. Ahora esa plenitud de los judíos, el día de hoy no me alcanza para presentarla completamente, pero Pablo está diciendo en contraste en Romanos capítulo 11 con la salvación y la proclamación del evangelio como algo más grande que, todo, que estamos esperando. Pablo va a hablar de la salvación y del evangelio, la proclamación de las buenas nuevas, y él en medio de eso va a decir que todavía incluso estamos esperando algo más, que es la plenitud de los judíos. El apóstol Pablo mismo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 de que va a haber varias etapas después de la resurrección, y estas etapas tienen que ver con Jesucristo reinando y poniendo a sus enemigos bajo sus pies. Déjenme leerles un pasaje, 1 Corintios 15, versículo 22 al 25, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ahora escuchen esto: cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque lo preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Literalmente el apóstol Pablo nos presenta que esto va a suceder después de la resurrección. Santiago capítulo 2, versículo 5 nos habla que estamos esperando un reino igual. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que él ha prometido a los que le aman. Segundo Timoteo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El mismo libro de Apocalipsis nos guía a... Bien, quiero acá presentar quizás algo que no estoy seguro si es tan así como nuestro querido hermano Álvaro lo está interpretando, y eso es en la mención que hace de Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 15, a partir del versículo 20. No, vamos a leer acá a partir del versículo, bueno, para tener en contexto, a partir del versículo 22, y vamos a centrarnos en los versículos 25 al 27, ¿sí? Dice, Primera de Corintios 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, verso 23, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, decía el Padre. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, verso 28, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora, el hermano dice que cuando el apóstol Pablo, en el versículo 25, asegura que es preciso que nuestro Señor Jesucristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El hermano afirma que acá Pablo está
hablando del reino milenial o de Cristo reinando en el reino milenial. Ahora, el apóstol Pablo en este versículo está basándose en otra enseñanza ya expuesta un tiempo largo atrás en los Salmos. Esta enseñanza está inspirada, basada en el Salmo 110. Vamos a leerlo. Es un salmo que nuestro Señor Jesucristo utilizó. Vamos a leerlo para concatenarlo con la enseñanza del apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15. Bien, vamos a hacer acá un poco de hermenéutica usando el principio de que los pasajes que necesitan un poco de claridad pueden encontrar esa claridad en los pasajes que tienen esa claridad, ¿sí? Vamos al Salmo 110, que es un salmo mesiánico. El versículo 1 dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo, este primer versículo, es una referencia mesiánica, porque nuestro Señor Jesucristo reconoce y afirma delante de los fariseos y sacerdotes que lo estaban interrogando que este pasaje es mesiánico, o sea que se refiere a él. Vamos a leer la otra referencia a este pasaje. Hay otras, pero vamos a leer la que tiene que ver con la referencia a nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 110. Esperen que estoy buscando. Vamos a buscarlo bien. Después vemos el 110. Vamos a ir acá. El encuentro de Jesús con los. Acá está. Em, la pregunta que le hace el Señor Jesucristo a los fariseos. Eh, a ver si está acá. Mm, A ver, a ver. La fiesta, los labradores malvados. Eh, esperen, pensé que estaba acá. Preparación de la Pascua. Bueno, a ver si están acá en Marcos. Eh, mm, Acá está. Marcos capítulo 12, a partir del verso 35 dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Con esta pregunta, este desafío que le hace el Señor Jesucristo a sus enemigos, nos está planteando que evidentemente el Salmo 110 es una referencia mesiánica, es una referencia a nuestro Señor Jesucristo glorificado,
después de su muerte y resurrección y después de su ascensión. Dios le dice, el Padre le dice, siéntate a mi diestra. Ahora, en el Salmo 110, volvamos al Salmo 110, claramente y literalmente, sin que haya ninguna ambigüedad, el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el apóstol Pablo, como bien citó el hermano Álvaro, asegura que esta acción implica que Cristo está reinando. Ahora, lo que nos dice el Salmo 110.1 es que Cristo está reinando desde su ascensión. Y Pablo está reconociendo que es necesario que Él reine hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Entonces, podemos decir que la escritura es clara en afirmar que en este caso, en el pasaje de 1 Corintios 15, no se está refiriendo al reino milenial, sino al reino actual de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no implica que el amilenialismo tenga razón. Todos reconocemos que Cristo está reinando ahora, pero específicamente ese pasaje de Primera de Corintios, a ver si tengo la referencia acá, de Primera de Corintios 15, 25 creo que es, Primera de Corintios 15, 25, alude al reinado de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y después dice que Cristo mismo se sujetará al Padre. Entonces, de buenas a primeras, no podemos decir que ese texto habla acerca de el reino milenial. No quiere decir que porque no hable del reino milenial se tenga que negar la enseñanza doctrina de un reino milenial de Cristo literal sobre la tierra. No, de ninguna manera. Pero ese texto, si nos atenemos a la enseñanza del Salmo y la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y a la realidad de la resurrección y ascensión de nuestro Señor, tenemos que interpretar ese texto que apunta solamente al reino actual de nuestro Señor Jesucristo hasta que se ponga a sus enemigos bajo sus pies. Ahora, podríamos decir, podríamos especular que se puede incluir el milenio dentro de ese reinado, pero no quiere decir específicamente que esté reinando, que ese reino que habla ahí el apóstol Pablo sea el reino milenial, sino que está hablando de Jesucristo reinando a la diestra del Padre desde su ascensión, porque el Salmo es muy claro en decir, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que desde la ascensión, Cristo está reinando a la diestra del Padre y eso es una verdad bíblica, es una verdad que atraviesa toda la escritura y que todos lo creemos, ¿sí? Eso es lo único que quizás yo pueda encontrar o estar en desacuerdo con la presentación. Ahora, lo que está presentando hasta ahora estoy 100% de acuerdo y espero que vos también lo estés si estás del lado de una postura escatológica más premilenial y que implique el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Sigamos.
entender de que estamos esperando un reino terrenal. Escuchen, y esto, sé que no me va a alcanzar el tiempo para decir todo lo que tenía preparado para esta esta introducción, pero escuchen bien esta sección, sí, porque lo que yo les ruego que tomen en cuenta es que hubieran entendido los que recibieron el libro de Apocalipsis, a los que Juan escribió, qué es lo que ellos hubieran entendido al llegar al capítulo 20 de Apocalipsis. Escucha lo que Jesucristo mismo les dijo en Apocalipsis 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Y literalmente todos los verbos en ese versículo están en tiempo futuro, o los verbos que tienen que ver con la autoridad y con el reino. Apocalipsis 5, versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, ese verbo también está en futuro, sobre la tierra. Literalmente dice eso el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que hubieran Tenemos un poquito lagueado. los destinatarios de esta epístola o de este libro, del libro de Apocalipsis, cuando lleguen al 20 de Apocalipsis? Ellos acaban de leer de que Jesucristo les ha prometido que ellos van a tener autoridad sobre las naciones. Ellos acaban de leer de que Jesucristo les ha dicho de que van a reinar sobre esta tierra. Y entonces llegas al capítulo 19, 20 de Apocalipsis y te das cuenta, ok, ahí está el cumplimiento. Aparte de esto, ahora yo sé que se me está terminando el tiempo, en un momento voy a presentar por qué es que el capítulo 19 y 20 y 21 son cronológicos y deben verse sí o sí cronológicos. Pues hay detalles en estos capítulos los cuales inevitablemente nos deben guiar a entender de que son cronológicos y que todavía no ha sucedido. Entonces, con todo esto, hermanos, es de que entonces llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis y como les he mencionado al principio, la Biblia misma nos fuerza a interpretarlo de la forma en la que el primer histórico lo hace. ¿Sí? Voy a concluir ahí para no más de lo que veo. Gracias, Pastor Álvaro. Le vamos a dar el paso al Pastor Natán. Ahí está, yo me retiro y voy a colocar el reloj. ¿No le molesta que el reloj esté ahí a la mitad? No, no. No se escucha. ¿Ahora? ¿Está? ¿Me escucha? ¿Escucha? Pues es que este va a ser. Pastor Álvaro, la verdad es que esta es la segunda vez que debatimos este tema. Y yo ya le había dicho que estaba pensando. Bien, voy a buscar una cosita y ya vengo y seguimos con la presentación de la reacción a este video. Creo que este va a ser un buen tiempo, Pastor Álvaro. La verdad es que esta es la segunda vez que debatimos este tema. Y yo ya le había dicho que estaba pensando que sería bueno que diéramos continuidad, porque sentí que a lo mejor la primera vez quedan muchas cosas en el aire y es una conversación interesante de seguir teniendo. Y creo que a mí me sorprendió un poco en el debate pasado descubrir algunos detalles de la postura de mi hermano Álvaro, porque la verdad es que me pareció que su postura es diferente a la de muchos premilenialistas. Bien, pido disculpas, fui a buscar algo. Esta hora sí vamos a comenzar con la reacción a la parte de la presentación de la postura amilenial del hermano Nathan Díaz. Inclusive me parece que es más cercana a la postura amilenial que lo que algunas personas se imaginarían. Yo, la verdad es que cuando escucho que habla acerca de las promesas de un reino terrenal futuro, yo no tengo ningún problema con eso. Yo estoy completamente de acuerdo que viene un reino terrenal en la tierra y eso es la promesa de lo que va a ser inaugurado en la segunda venida de Cristo. Es un reino terrenal. Nunca niego eso. No tengo ningún problema diciendo que hay un reino terrenal porque es lo que creemos, todos los amilenialistas. Creemos que hay un reino terrenal. Realmente el debate está en la naturaleza de ese reino terrenal, cómo se ve, cómo se aplica el reinado que se da durante ese periodo de tiempo. Porque y creo que ya salió un poco de esto. Creo que esta distinción de tratar de separar al pueblo de Israel de la iglesia y de alguna manera como darles diferentes cumplimientos, me parece que no es el énfasis del Nuevo Testamento. Me parece que el énfasis del Nuevo Testamento es la unidad de judíos y gentiles como un solo pueblo, una sola nación, un solo pueblo redimido, como leemos en Efesios 2. Y creo que ese es el énfasis de todo el Nuevo Testamento. Bien, podemos decir que existe esta unidad de judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Porque es cierto que el apóstol Pablo llama a la iglesia el Israel de Dios, que el apóstol Pedro utiliza el mismo lenguaje para describir a la iglesia que utilizó Dios para describir a su pueblo Israel en el libro del Éxodo, llamándolos sus sacerdotes, real sacerdocio. Entonces, podemos entender de que hay cierta unidad entre los dos pueblos y que
La iglesia es el resumen de esa unidad. Ahora, la postura amilenialista, como va a desarrollar el hermano Díaz, es, eh, es contundente en afirmar que Israel no tiene ya un papel eh, en el propósito de Dios, que las promesas que están dadas para Israel en el Antiguo Testamento solo se cumplen en la iglesia. Y si hacemos una exégesis de los pasajes que hablan acerca tanto de la iglesia en relación a Israel como de Israel en relación a la iglesia, vamos a encontrar que a pesar de que sí, la iglesia es el pueblo unificado o el resultado de la unión en Cristo de gentiles y judíos, eso no se niega, todavía Dios quiere cumplir las promesas hechas a los patriarcas, a los reyes y a los profetas, o por medio de los profetas, en Cristo Jesús. Promesas terrenales, promesas de territorio, promesas de reino sobre la tierra, promesa de cumplir la... cumplir en la genealogía de David el reino eterno, en la estirpe de David. Entonces, la única manera en que se puede cumplir eso es teniendo en cuenta a Israel como pueblo escogido de Dios. Esto no quiere decir que la iglesia es un sustituto o que hay dos tipos de salvación. Eso es primero una exageración soteriológica del dispensacionalismo, y en segundo lugar, muchas veces un ataque que se utiliza desde el milenialismo para defenestrar al premilenialismo, tanto dispensacional como a veces también al histórico. Pero vemos que los hermanos premilenialistas históricos, tal como dijo el pastor Álvaro, aceptan la unidad de la iglesia con Israel. O sea, hay un solo pueblo, que es la iglesia, que es la síntesis de Israel o sea, de los judíos y los gentiles. Ahora, dicho esto, hay promesas en el Antiguo Testamento que son claras en cuanto a que Israel será salvo. Y las reafirma el apóstol Pablo, que Israel será salvo, que entrarán no quizás como pueblo aparte, sino como ese remanente. Se repite, y el apóstol Pablo lo reafirma ahí en su discurso acerca del destino de Israel en Romanos capítulo 9, 10 y 11, que Dios no rechazó a Israel, que a pesar del rechazo de Dios, de Israel acerca del Mesías, Dios todavía tiene una oportunidad para su pueblo. Y que en ese remanente que en el tiempo de la tribulación ha de aceptar al Mesías como su Señor y Salvador y como su Mesías obviamente, se cumplirán después las promesas dadas a los patriarcas, reyes y profetas. Por lo tanto, obviamente no estoy de acuerdo con la postura en general que está presentando el hermano Nathan. Eh, o sea, acepto sí que la iglesia es la síntesis de los judíos y los gentiles, pero que Dios todavía va a trabajar soteriológicamente a través de eh, confrontar al remanente de su pueblo con el Mesías. Siempre la salvación es por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca hay salvación por obras o por la ley. Entonces,
por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de la gran tribulación, eh, al final va a haber un remanente que reconocerá al Señor Jesús como su Mesías, tal como lo vemos en Zacarías capítulo 12. Llorarán a mí al que traspasaron, y llorarán todas las tribus de la tierra. Eso habla de la redención del pueblo de Israel. Bien, vamos a seguir. Dios solo tiene un pueblo y que un solo pueblo, que es la iglesia, recibirá las promesas y que Israel está incluido en esas promesas. El Israel que crea en Cristo como su Mesías y da su fe para salvación en él. Es la imagen de Romanos 11, donde está el olivo, está la raíz del olivo. Nosotros hemos sido injertados en esa raíz. Esa raíz son las promesas hechas a Israel del Antiguo Testamento. En realidad eso es a lo que Dios nos ha injertado como cristianos gentiles. Y entonces creo que el punto no es debatir, o sea, no estamos debatiendo si hay un reino terrenal futuro, en eso estamos de acuerdo. Creo que más va a estar radicar el debate en el tema de la naturaleza del diseño. Bueno, es cierto que el amilenialismo reconoce un reino futuro de Cristo, pero, como va a decir, creo, la naturaleza de ese reino es actual, es decir, que el milenio es ahora, y esa es la diferencia obvia con el premilenialismo histórico, que dice que es después de la segunda venida de Cristo, y que ese reino es más espiritual que literal sobre la tierra. Incluso muchos amilenialistas eh, aseguran que Apocalipsis 21 y 22 refieren más al cielo y a la conexión del cielo con la tierra, con la nueva tierra, que a un reino sobre la tierra. Pero vamos a seguir escuchando. De esos 1000 años. Por eso estamos enfocándolo en eso. La naturaleza de Satanás desatado, capítulo 20, los 1000 años y las dos resurrecciones. Y claro, esta idea de que si son cronológicos, el capítulo 19 y 20, o si son paralelos, que es lo que yo creo que está muy claro en Apocalipsis, que son paralelos. Pero el punto es que cuando se inaugure el reino, cuando venga el reino terrenal del que está hablando mi hermano Álvaro, lo que creemos como milenialistas es que es un reino perfecto, donde todas las cosas son restauradas y es un reino eterno. Cielos nuevos y tierra nueva, que es exactamente la esperanza que tenía Pedro en 2 Pedro 3. Él decía, vamos a vivir vidas piadosas a la luz de... Porwałem gościa. Pobił mojego syna. Nie wykręci się pan z tego. Cielos nuevos y tierra nueva. Esto que vemos va a ser transformado. Y esa es la esperanza, la expectativa del Nuevo Testamento es que lo que viene son cielos nuevos y tierra nueva. Creo que es lo mismo de Romanos 8, creo que es lo mismo de 1 Corintios 15, el último enemigo a vencer es la muerte, eso sucede en la segunda venida. Ahora, entiendo que el pastor Álvaro, y eso me interesa escuchar más acerca de su postura sobre esto, entiendo que él no cree que hay muerte durante el reino milenial. Y eso me pareció muy interesante en nuestro último debate, porque la mayoría de premilenialistas usan pasajes como Isaías 65 para hablar de muerte durante el reino milenial, y que justamente es uno de los principales argumentos del Antiguo Testamento para la postura premilenial, pero me parece que él no tiene esa postura, lo cual, en mi opinión, lo acerca más a mi postura, o a lo que yo creo, que no va a haber muerte cuando Jesús regrese, porque va a destruir la muerte, y creo que todos son promesas eternas. Ahora, Bien, esa es la parte más debatible, ¿no? De la postura de el reino literal de Cristo por 1000 años sobre la tierra, ¿no? ¿Cómo será ese reino? Es cierto que Apocalipsis 20 no centra mucho en esa discusión, sino que más bien presenta la atadura de Satanás, la resurrección victoriosa de los mártires del tiempo de la gran tribulación, el establecimiento de los tronos en cumplimiento literal de la promesa que Cristo le hizo a sus discípulos, que ellos se sentarían sobre 12 tronos para reinar sobre las 12 tribus de Israel. También de lo que dice Daniel 7, que fueron establecidos tronos en el momento en que la bestia es destruida y que aparece el Hijo del Hombre. Entonces, vemos que no está muy claro esto de si no habrá muerte o habrá muerte. Quizás hay que remitirse o hacer una conexión hermenéutica con Isaías 65:17, que habla de que Dios iba a crear cielos nuevos y tierra nueva, y que de lo primero no habría más memoria, y que después, eh, al parecer,
dentro del contexto de ese reino, que ese pasaje es paralelo a Isaías 11, que habla casi lo mismo, que habla de la misma restauración del orden natural, que los animales no iban a dañar más, ni entre ellos ni al ser humano. Allí dice que se considerará como niño aquel que cumpla 100 años y que el que muera a los 100 años será considerado maldito, es decir, que hay maldición y hay pecado y que va a haber muerte, porque dice que hay gente que va a morir y que también dice que los días de su pueblo, o sea, los días de las personas que vivan en el contexto de ese reinado, va a ser como el de los árboles, y hay árboles que viven hasta 1000 años. Entonces, no tenemos una revelación precisa de cómo va a ser la vida en el reino milenial de Cristo. Ahora, eso no significa que no haya un reino milenial literal antes del juicio y antes de los cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Eso no implica que no haya este reino, sino que no tenemos toda la revelación para afirmar que va a haber muerte durante ese reino y no va a haber muerte. Por un lado, ya los versículos que hablan de la resurrección de esos mártires implica que no van a morir, porque quienes resucitan, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, 1 Corintios, eh, tendrán cuerpos nuevos, cuerpos celestiales, cuerpos gloriosos, y como el Señor Jesucristo no han de morir. También tenemos la referencia del arrebatamiento, que dice que nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Y también Pablo en el capítulo 15 de su carta a los Corintios asegura que los que estemos vivos seremos transformados y que lo mortal va a ser absorbido por la vida. Entonces, por lo menos entendemos que va a haber un grupo de creyentes que no va a morir durante el milenio. Eso lo podemos asegurar debido a este análisis muy somero, pero deductivo, utilizando de manera correcta pasajes paralelos que hablan de lo mismo. Entonces podemos deducir que va a haber un grupo, por lo menos no va a morir, pero tenemos Isaías 65, 17 en adelante, y también otros textos como este, Zacarías 14, que hablan de, al parecer, gente que va a vivir ahí, que no va a ser gente resucitada, sino que va a ser gente común y corriente como somos nosotros ahora. Entonces, ¿cómo podemos congeniar eso? Bueno, acá no podemos hacer afirmaciones dogmáticas en ninguno de los dos lados, sino simplemente podemos conjeturar, podemos hacer conjeturas teológicas en cuanto a cómo puede ser, ¿no? Y yo, por ejemplo, estaría en el caso perdón, del lado de aquellos que creen que va a haber muerte durante el milenio y que aquellos que no reciban al Señor Jesucristo antes de que cumplan 100 años, teniendo en cuenta el cumplimiento literal de Isaías 65, esa parte a partir del verso 17, creo que es el versículo 20 que habla de eso, va a morir. Y que la gente que sea fiel a Cristo va a vivir los 1000 años y que va a compartir su vida con creyentes que han resucitado y que va a haber nacimientos. Porque dice que los niños no morirán hasta los 100 años. Si va a haber niños, quiere decir que va a haber nacimientos. Entonces que al parecer nos presenta un cuadro donde va a haber muerte, pero que toda la creación va a ser restaurada. Ahora, obviamente, es respetable
la postura de aquellos que dicen que en el milenio no va a haber muerte. Es más difícil poder interpretar esos pasajes u otros paralelos que al parecer afirman que va a haber gente normal que va a vivir durante el milenio. Pero, como dije al principio, esto entra dentro de lo que podríamos llamar conjeturas teológicas o escatológicas. Bien, vamos a seguir. Cuando termine la posición del hermano Nathan Díaz, vamos a terminar el video porque el video es muy largo, ¿sí? Son 2 horas. Vamos a ver. Si hay algún tipo de división de algo que Dios tenga que darle a Israel, algo que Dios tenga que cumplirle a Israel, no lo veo en el Nuevo Testamento en realidad. Veo más la unidad con la iglesia y el cumplimiento de las promesas para Israel a través de unirse a la iglesia. Pero si lo hubiera, está bien. O sea, supongo que puede ser. No sé cómo se van a dividir las naciones en la eternidad. No sé cómo se van a dar las jerarquías. No sé cómo va a haber unos reinando sobre otros. No entendemos. Creo que ninguna postura entiende eso completamente. Pero creo que simplemente son realidades eternas. No necesitamos 1000 años para que se cumplan, porque tenemos toda la eternidad para que se cumplan. Y creo que el pastor Álvaro, de hecho, también sostiene eso, que son promesas que se cumplen eternamente, no temporalmente. Normalmente el reino milenial se usa por los premilenialistas para definir algo temporal, para definir algo que es un paréntesis entre esta era y el estado eterno, o entre lo que estamos viviendo ahorita y el estado eterno. Y entonces tiene características temporales, o sea, cosas que no funcionan como deberían de funcionar todavía. Jesús ya viene, está reinando, pero evidentemente no ha completado la restauración, la redención de lo que quiere hacer en este mundo, que es lo que diferencia realmente el premilenialismo del amilenialismo, ¿no? Entonces, creo que ahí es una de las cosas más importantes que podemos aclarar. Ya decía esto en una conversación después del último debate. Yo no estoy tratando de ganar un debate aquí, no estoy tratando de ganar el argumento. Tengo una convicción clara de lo que creo que está diciendo la Biblia, pero disfruto estas conversaciones porque más allá de tratar de mostrar si yo tengo la razón o no, es que pueda haber claridad sobre las diferencias entre las diferentes posturas. Una conversación como esta creo que ayuda a esto. Y entonces espero que para las personas que nos están escuchando no lo vean como una pelea, no lo vean como una competencia, sino vean, estamos desde dos ángulos viendo detalles hermenéuticos diferentes y que eso ayude a las personas a poder decir, creo que entiendo qué es lo que propone el amilenialismo, creo que entiendo qué es lo que propone el premilenialismo y que ellos puedan tomar una decisión basada en lo que van a estar escuchando. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Nathan Díaz, que no debe haber una división entre premilenialistas, amilenialistas, los que pertenecen a la escatología de la nueva creación, los dispensacionalistas, los postmilenialistas, sino que hay que reconocer que hay divergencia en cuanto a las formas de interpretar, por ejemplo, este pasaje tan controversial que es Apocalipsis capítulo 20, que para algunos es muy claro, para otros hay que recurrir a una hermenéutica más simbólica, más alegórica, pero que el centro es, y yo estoy de acuerdo con esto y quiero siempre recalcarlo, el centro es Cristo viene, Cristo vence a todos sus enemigos, Cristo reina, ya sea temporal o eternamente, o en un principio temporal o eternamente, pero reina y en Él nosotros también tenemos su victoria, compartimos su victoria y reinaremos con nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir y terminamos esta reacción, por lo menos de esta primera parte de los argumentos, porque si no el video se va a hacer muy largo. Después voy a tratar de reaccionar a eh, las otras partes del video. Um, una de las cosas más importantes que creo yo eh, termina sucediendo con el amilenialismo es que el capítulo 20 de Apocalipsis, queremos armonizar todas las cosas que están mencionadas en el capítulo 20 con el resto de la Biblia y con el Nuevo Testamento y con mismo Apocalipsis. Y creo que esas son las fortalezas de la postura amilenial. Creo que es la postura que menos está desconectando el capítulo 20 del resto del libro. Creo que tanto la postura premilenial como la postmilenial tienden a poner el capítulo 20 como en esta categoría. Bueno, en este punto tengo que manifestar mi desacuerdo porque si uno hace una lectura completa y profunda eh, y dedicada al texto del Apocalipsis,
el capítulo 20 no está desconectado. El capítulo 20 entra dentro de toda la línea que Juan presenta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, que es el capítulo final del Apocalipsis. Es más, tenemos las referencias de lo que pasa en el capítulo 20 en el principio del Apocalipsis, ¿no? Cristo viniendo en las nubes del cielo, la lamentación de las tribus de la tierra, la primera afirmación de que con Él reinaremos sobre la tierra. Otra vez los ancianos en el cielo dicen, y reinaremos sobre la tierra. El capítulo 11 que habla acerca de que los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, las naciones subyugadas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso y otros indicios que nos da el libro nos puede llevar a la conclusión de que el capítulo 20 no está desconectado del libro. Tampoco está desconectado de toda la enseñanza de la escritura. Si entendemos que podemos aplicar una hermenéutica sana que no alegorice todas las promesas hechas por Dios por medio de los profetas y los patriarcas a su pueblo Israel y después a la iglesia. Si no alegorizamos eso, si entendemos que cuando eh, el ángel Gabriel le dice a María que su hijo que iba a nacer heredaría el trono de David, su padre, y que llevaría la gloria a la casa de Jacob, que esa profecía que el ángel le da a María es el cumplimiento literal de las promesas de Dios al pueblo de Israel en la persona de ese niño que iba a nacer, de nuestro Señor Jesucristo, sobre la tierra. Entonces entendemos que ese pasaje y otros más, Isaías 9, Isaías 2, Isaías 11, Isaías 65 a partir del verso 17, Isaías 66, eh, Zacarías 14, Miqueas 4, Joel capítulo 3, todo, todos esos pasajes, eh, el capítulo 49 del libro del Génesis, que habla de Silo, que iba a reunir a todos los pueblos, todos esos pasajes indican de forma concatenada que ha de cumplirse un reino mesiánico terrenal. Y el Apocalipsis lo único que hace es aclarar esas promesas dadas en toda la Biblia, darnos un poco de luz más clara acerca de esas promesas. Nos dice que va a ser por 1000 años, nos dice que la iglesia va a participar de ese reino, nos dice que el diablo va a ser atado, que eso también ya está profetizado en Isaías capítulo 24, que las potencias del cielo o los señores del cielo han de ser castigados en mazmorras. Esa es una referencia a los demonios, ¿no? Y al mismo Satanás que ejerce hoy su poder en los aires, en las regiones celestes. Entonces, este Apocalipsis 20 es el cumplimiento literal, escatológico, después de la segunda venida, de, por ejemplo, la atadura de Satanás para que no engañe a las naciones, ¿sí? Y de la resurrección de los justos que está en Isaías 25 y 26. Entonces, eh, en, en esta parte que dice nuestro hermano Nathan, no puedo estar de acuerdo. Apocalipsis 20 está concatenado con el mismo libro de Apocalipsis y con toda la enseñanza escatológica y mesiánica y soteriológica de la Biblia. Vamos a seguir un poquito más y terminamos. Sola, donde está describiendo algo dentro del mismo libro que es único, que ninguna otra parte del libro realmente ha descrito. Y creo que todo el libro de Apocalipsis es un libro
que mira toda la historia de la iglesia desde diferentes ángulos. Eso es todo lo que está sucediendo a través de las visiones, es mirar cómo se ve la historia de la iglesia desde que Jesús vino por primera vez y cómo es que concluye con su segunda venida, la consumación de lo que Dios está haciendo en esta era a través de la iglesia. A diferencia de lo que decía Álvaro, sí tengo una visión más pesimista del futuro, porque creo que el Nuevo Testamento tiene una visión pesimista de cómo van a ir avanzando las cosas antes de la segunda venida. No que la iglesia va a ir triunfando y ganando terreno, sino que más bien va a haber más persecución, va a haber más apostasía, va a haber más tribulación en general para los cristianos al irnos acercando hacia la segunda venida. Bueno, esta visión es similar a lo que plantea el premileniarismo dispensacional, ¿no? Que las cosas van a ir de mal en peor mientras nos acercamos a la segunda venida. Ahora, lo positivo de todas estas posturas es que el Señor Jesucristo ha de traer la restauración de todas las cosas en su venida, salvo en el postmilenialismo, que es la misma iglesia que trae esta restauración, pero en las otras es el Señor Jesús el que trae la restauración. Pero sí, estoy con el hermano acá, que cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sí las cosas van a empeorar controladas por Dios, pero van a empeorar. Y que eso es lo que Cristo viene a hacer en su segunda venida, vindicar a la iglesia y juzgar a sus enemigos. Y cada una de estas escenas del libro de Apocalipsis, donde Satanás reúne a todas las naciones para hacer guerra contra el Cordero, eso sucede varias veces en Apocalipsis. Sucede en el capítulo 16, que es donde leemos lo de la guerra de Armagedón, y luego sucede en el capítulo 19, otra vez todas las naciones siendo reunidas por Satanás para hacer guerra, todos los reyes de la tierra. Y después, en el capítulo 20, otra vez, Satanás reuniendo a todas las naciones para hacer guerra. Entonces, es raro tratar de separar esos eventos y decir son diferentes guerras, son diferentes situaciones y no verlos como eventos paralelos. En particular, el capítulo 20 tiene muchos paralelos con el capítulo 12 de Apocalipsis. Y tenemos que notar que ambos... Bueno, acá sí estoy totalmente en desacuerdo. La escritura en el libro de Apocalipsis es clara la distinción de esas guerras. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 en adelante. Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, esta referencia es muy clara que la reunión satánica que hace la bestia, el dragón y el falso profeta es para pelear en la batalla de Armagedón. ¿Pero contra quién? Apocalipsis capítulo 17, versículo 13 en adelante, para tener un contexto, dice, estos tienen un mismo propósito. Está hablando eh, de los 10 cuernos, que son 10 reyes que pertenecen a el reino de la bestia, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces acá tenemos que esa reunión en Armagedón será para pelear contra el Cordero que está viniendo en las nubes de los cielos. Apocalipsis 19, a partir del verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y si nos vamos a Apocalipsis versículo 19, el mismo capítulo 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo
y contra su ejército. Ahora, estos pasajes están concatenados, están unidos. Hay una relación hermenéutica en estos pasajes. Nosotros no podemos decir que estos pasajes indican otra cosa más que la bestia reuniendo a las naciones para pelear contra el que va a venir desde los cielos. Cristo es el guerrero vencedor que viene con las huestes celestiales para, como dice allí en el capítulo 17 que leímos, pelear contra esas naciones y derrotarlas. Y obviamente no lo voy a leer, pero el versículo 20 habla de la derrota de la bestia y de todo ese ejército. Ahora, esto se refiere a lo que dice Apocalipsis 20, versículo 9. Perdón, versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Dónde está la similitud de estos dos versículos con los que leí hace un ratito? Quizás solo se parecen en cuanto a que los otros versículos hablan de los poderes demoníacos reuniendo a las naciones para pelear contra el Cordero. Pero en Apocalipsis 19, y los amilenialistas toman Apocalipsis 19 literalmente, porque si no, no podrían concatenarlo con eh, Apocalipsis 20, versículo 11, que habla del juicio. Ellos dicen que después de la segunda venida de Cristo viene el juicio final. Eh, Dejan de lado Apocalipsis 20 del 1 al 10 y toman como literal o como una continuación de Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, 11, ¿no? Que habla del juicio, después 21, 22, que habla del estado eterno. Ahora bien, eh, lo que dice claramente Apocalipsis 19, versículo 19-20, es que Cristo derrota a los ejércitos de la bestia mientras Él baja del cielo en su segunda venida. Pero en Apocalipsis 20, del 8 al 9, vemos que el diablo junta un ejército sobre la tierra para rodear el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, Jerusalén. Y acá en el libro de Apocalipsis no está hablando, como en Zacarías 14, de ejércitos que vienen a tomar Jerusalén y que la toman según lo que dice Apocalipsis 14, perdón, Zacarías 14, sino que lo que habla acá en Apocalipsis 20, versículos 8 y 9, es que Satanás reúne a los que viven al final del milenio y los incita a destruir al Señor Jesús, que está en Jerusalén. ¿Y cómo termina este ejército? No termina de la misma manera que el ejército que reunió la bestia para pelear contra el guerrero montado en el caballo blanco. No termina de la misma manera, no hay similitud. En Apocalipsis 20, verso 9, dice que los ejércitos fueron destruidos con un fuego que viene del cielo y los consume. Y eso está concatenado con lo que enseña Segunda de Pedro, capítulo 3, que dice que en el día de Dios todo será purificado y quemado con el fuego de Dios. Los elementos ardiendo se fundirán. Entonces, lo que está contándonos Juan en Apocalipsis 20, del 8 al 9, no es lo mismo que nos contó de Apocalipsis 19, del 19 al 20.
ni tampoco los otros pasajes que vimos de la reunión de los ejércitos para pelear contra el Cordero. Por lo menos, dentro de la continuidad de lo que expresa el libro de Apocalipsis, no podemos decir que estos pasajes sean paralelos. Apocalipsis 20 está hablando de otra cosa, de otra rebelión, de otros personajes, de otros protagonistas. El protagonista es el diablo y las personas que están vivas al final del milenio. Mientras que en Apocalipsis 19, el protagonista es Cristo viniendo del cielo y su antagonista, la bestia, esperándolo con los ejércitos de la tierra para pelear contra él. No hay similitud. No podemos encontrar similitud. O sea, estaríamos forzando los textos, porque los textos son claros en expresar que son dos batallas diferentes. Bien, vamos a seguir un poquito y terminamos. Los capítulos están enfocados en Satanás, en el desarrollo de Satanás desde la primera hasta la segunda venida. ¿Qué es lo que representa? A diferencia de lo que decía Pastor Álvaro, y eso es una de las cosas que vamos a debatir, sí, o sea, nadie está negando que Jesús siempre ha reinado y que siempre ha estado en control y que su reino es un reino eterno, empezó desde la creación en Génesis. No, ese no es el punto. El punto es qué pasó en la primera venida en relación a lo que está haciendo aquí en la tierra. Y creo que el Nuevo Testamento es claro que hubo una victoria real en su autoridad, en el desarrollo de su plan redentivo en la primera venida. Y eso es algo de lo que se ve en Apocalipsis, tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 20. Aquí es donde armonizamos las escrituras y vemos que muchos pasajes de la Biblia sí hablan en el Nuevo Testamento de una victoria real, de una nueva autoridad manifestada. No es que tiene más autoridad Jesús en un sentido, sino que más bien es una revelación más grande de su autoridad que se da cuando se da la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo. Por eso dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, porque algo ha pasado en relación a la autoridad que le da, ¿no? que él tiene y que le está dando a su pueblo para cumplir con la gran comisión, que definitivamente la primera venida de Cristo marcó algo. Por eso Juan dice en 1 Juan que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Para eso vino, para ejercer poder y dominio sobre el mundo espiritual. Y eso está claro en muchos lugares de los evangelios, de las epístolas. Colosenses 1 triunfó sobre las potestades cuando murió en la cruz. Todo eso está, creo yo, todas esas ideas de un triunfo y que creo que no debemos de minimizar lo que representa la primera venida, lo que representa la crucifixión y resurrección de Cristo. Ese triunfo de Cristo creo que es lo que está siendo representado en el comienzo del capítulo 20 de Apocalipsis. Bien, vamos a dejar acá. Es claro que acá está presentando la famosa teoría amilenial en cuanto a lo que sucede en los primeros versículos del capítulo 20 de Apocalipsis de la atadura de Satanás, que eso es una representación alegórica de la derrota de Satanás que le propinó nuestro Señor Jesucristo en la muerte y resurrección. Y es cierto que la muerte de Cristo implicó que Satanás perdiera mucho de su dominio. Es más, el dominio vuelve otra vez al ser humano, al representante supremo del ser humano que es Jesucristo hombre, Jesucristo resucitado, el nuevo Adán. Es cierto eso, es cierto que se le dio un golpe mortal, es cierto que la victoria eterna la tenemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también es cierto que lo que dice Apocalipsis 20, los primeros tres versículos, no lo podemos aplicar a lo que sucedió en la primera venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ahí es claro el texto en decirnos que Satanás es totalmente anulado y dadas las evidencias bíblicas y de la experiencia, podemos llegar a concluir que Satanás no está anulado en la actualidad. Él engaña, sigue engañando a las naciones restringidamente, solamente actuando en aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, no quieren saber nada con Él, pero, y que es el Dios de este mundo en ese sentido, pero no está anulado, está derrotado, está acabado y su sentencia vendrá pronto, pero no está anulado.
los términos griegos que se utilizan para la cadena, la atadura en el abismo y todo eso implican una anulación de la actividad satánica sobre la tierra. No hay otra vuelta. ¿Sí? Ya hemos hecho un video acerca de una explicación exegética de Apocalipsis 20 y hemos demostrado que las formulaciones que hace el apóstol Juan en griego implican la anulación completa de Satanás, que no la podemos ver ni en el primer siglo, ni a lo largo de la historia de la iglesia, ni en el tiempo actual. Bien, espero que te haya sido de bendición esta exposición de este tremendo debate alturado de ideas, de intercambio. No es un debate donde se ven dos personas peleando como animales, no, sino presentando de forma moderada, pero con énfasis, las posturas, con respeto, que es como tiene que ser. ¿Sí? La presentación de las posturas con respeto eh, en la unidad que nos da nuestro Señor Jesucristo, que todos hemos sido salvos si hemos creído en Él, sin importar si somos amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas, de la escatología de la nueva creación, wesleyanos, no importa. Cristo nos ha salvado, la sangre de Cristo nos ha cubierto, somos parte de su reino, por lo tanto, podemos intercambiar los que pensamos diferente ideas de manera alturada, en honra, en amor, en respeto, ¿sí? Así que espero que te haya gustado esta reacción. Eh, Te animo a que te suscribas a mi canal. También te animo a que te suscribas al canal de en, en el cual se presenta este debate escatológico y que pueda hacerte de gran bendición este material. Si no lo hiciste, te animo otra vez a suscribirte y ser parte de nuestro canal Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno y estar atento las nuevas, a los nuevos videos y audio videos que voy a estar levantando. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.